Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 3 de febrero del 2024, al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos, estar congregados y estar en el mismo espíritu en torno a su palabra. Hoy es sábado de nuestro estudio quincenal que estamos viendo en nuestro material En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Recuerda que estamos en un estudio intensivo avanzando en el transcurso de las semanas y nos vemos aquí el sábado, ¿verdad? Para concretar. Vamos a ir el día de hoy a nuestra lección 4, día 4. Y vamos a sacar este material y bueno, usted se va a llevar de tarea el día 5. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Quizás un poquito cansados, ¿verdad? Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, muy agradecidos con el Señor por permitirnos estar hoy aquí reunidos. Hemos tenido un devocional maravilloso, un tiempo en el cual pues hemos cantado, hemos compartido, ¿verdad?, la bondad de la cena del Señor. Y pues vamos a prepararnos. Estamos en la página 66, 67 para aquellos que nos acompañen a través de sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, lo vea posteriormente. Página 66, 67 y 68, día 4, lección 4 de nuestro material de En Busca de Dios. Y saque también su Biblia. Vamos a estar leyendo, ¿verdad?, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículos del 3 al 5. Y en lo que usted lo busca, vamos a compartir nuestra transmisión con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas, ¿verdad? Recuerde que también tenemos pues hermanos, hermanas que nos acompañan en la distancia, ¿verdad? Que nos acompañan desde otras partes de la República, incluso pues también desde otras partes del país y en otros lados nos acompañan y pues están con nosotros presentes a través de la transmisión, y le damos al Señor gracias por esta bendición, ¿verdad?, de poder usar estos recursos tecnológicos, ¿verdad?, pues para la gloria de nuestro Dios. Amén. Pues bueno, recordarle también que tenemos todos los días nuestra plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces en la Nueva Traducción Viviente. Ya sabe que lunes y viernes estamos compartiendo nuestros audiolibros, A quién pertenece el dinero y Un líder de convicciones. Y pues bueno, gracias por su paciencia. Esta semana tuvimos un pequeño ajuste de nuestros horarios. El jueves no tuvimos transmisión. Yo sé que usted contestó el material, es más, usted ya está en la lección 17, ¿verdad? Usted ya ha avanzado a lo largo de esta semana. De manera que lo que vamos a ver el día de hoy, pues bueno, usted ya lo tiene presente. Estamos en la lección 4. ¿Y cuál es el tema que estamos viendo, Tony? ¿Qué estamos viendo en la lección 4? Historia de la fe. ¿El de la lección? Exactamente, estamos hablando toda esta semana, hemos estado hablando acerca de el arrepentimiento, ¿verdad? Que es el paso necesario que debemos de tener para vivir un avivamiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento, como hemos dicho, no es algo ocasional, no es algo que sucede solamente una vez en la vida, sino es algo que forma parte de nuestra vida. Los arrepentidos necesitan arrepentirse, porque constantemente tendemos nosotros a desviarnos del camino y necesitamos, como dice la palabra, el arrepentimiento es metanoia, es decir, cambiar de camino, cambiar de ruta. Y esto es lo que es esencial para un avivamiento. Y hemos dicho que el avivamiento no tiene que ver estrictamente con un evento, con una situación emocional, con algo subjetivo, carismático, sino tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida actuando, trayendo transformación, santidad a nuestras vidas. Y para esto, ¿verdad?, las lecciones anteriores nos han dicho que los ingredientes del arrepentimiento, ¿cuáles son? A ver, alguien que me platique de este lado. Humildad, ¿verdad? Necesitamos humildad. ¿Humildad para qué, clase? ¿Para qué necesitamos humildad? Para agradarle a Dios. Ok, porque la humildad agrada a Dios, pero la humildad nos ayuda ¿a qué? A reconocer el pecado. A reconocer nuestros pecados, ¿verdad? La humildad es una condición del alma
¿verdad? En la que nosotros nos estimamos en nuestra correcta medida. Sabemos que somos pecadores y la humildad nos lleva a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. La humildad es la antítesis, el enemigo, el antídoto de el, ¿qué cosa? Del orgullo, ¿verdad? Del orgullo. Entonces necesitamos combatir el orgullo en nuestras vidas y reine la humildad en nuestros corazones. Posteriormente hemos hablado que también otro ingrediente que nos va a llevar al arrepentimiento, ¿qué otra cosa es? La honestidad. La honestidad. ¿Qué es la honestidad? A ver, clase. Decir la verdad, hablar con la verdad. Exactamente, ¿verdad? Decir la verdad y sobre todo reconocer la verdad de lo que somos delante del Señor. Y delante de los demás también, reconocernos en la justa medida. La mesa del Señor es un medio de gracia porque nos ayuda a nuestra humildad y nos ayuda en nuestra honestidad. No sé usted, pero cada vez que viene la cena del Señor, uno inevitablemente siente cómo se le empieza a apretar la garganta, porque uno empieza a experimentar esto de, Señor, ¿debo de tomarla? Y la realidad es que nadie es digno. Nadie es digno. Sin embargo, la Escritura misma nos convoca a revisar nuestra vida, a hacer a examinarnos a nosotros mismos. Dice el texto, pruébese, 1 Corintios 11, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Y esto no quiere decir que usted esté en perfectas condiciones, pero que usted esté en una situación en la cual haya confesado todos sus pecados en humildad y en honestidad usted venga al Señor diciendo, necesito tu ayuda. ¿Verdad? Que usted está viviendo de manera honesta delante del Señor. ¿Se acuerda usted del Salmo 32 que también hemos visto en sesiones anteriores? Donde David reconoce y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer en nuestra vida cotidiana. No solamente una vez al mes, no solamente en eventos particulares, sino toda nuestra vida debe de ser de humildad y de honestidad, ¿verdad? Para poder llegar al arrepentimiento. Cuando somos conscientes de quiénes somos y de la necesidad que tenemos, ¿verdad? Ahorita que cantábamos este llamado, ¿verdad? A que el Señor nos renueve. Esta reflexión de no sé por qué, Señor, tú me has amado, tú me has perdonado, tú me has salvado. Cuando llegamos a esto, inevitablemente nuestra alma es quebrantada. Nuestro corazón es santamente contristado. Nuestras lágrimas pueden salir de nuestros ojos. Pero lo más importante es que haya sincero arrepentimiento en nuestras vidas. No solamente de labios, sino de carácter. Hemos hablado también, lo vimos el día de ayer, que el arrepentimiento va a renovar nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos recuerdan la importancia que el arrepentimiento va a hacer cambiando nuestra forma de pensar. ¿Recuerda usted lo que dice Pablo en Romanos 12 del 1 al 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Él ha hecho, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué cosa? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. El texto griego utiliza una palabra lógica latreia, es decir, nuestra forma coherente de darle culto. Yo sé que tú y yo, cuando vamos el domingo, después de tener un pleito con los hijos, con la esposa, con la suegra, con quien te hayas tenido un conflicto, haber pecado quizás recientemente de manera fresca, ¿verdad? Y uno se siente que mal. Dices, hipócrita, ¿no? Pero la realidad es que es por eso que debemos hacer un sacrificio. Y eso es lo que va a hacer la humildad y la honestidad. Va a sacrificar el orgullo y la hipocresía en el altar. Ahí lo vamos a poner. ¿Te acuerdas de lo que vimos también de 1 de Juan capítulo 1? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿Verdad? Debemos de reconocer que necesitamos su ayuda todos los días. Y estamos en un proceso de cambio, de transformación. Entonces nosotros debemos ir a la presencia del Señor, responder al llamado de Dios. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ir a nuestro texto, les dije, de Segundo de Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. Hoy vamos a analizar, ¿verdad?, el testimonio del rey Usías, que nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, esta necesidad de responder al llamado de el arrepentimiento. Vamos a leer los versículos 3 al 5
y después vamos a leer del 16 al 21. Amén. 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 La primera parte la voy a leer yo y usted me sigue con su vista, y la segunda la vamos a leer de manera alternada. Amén. Amén. Dice el texto de 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos del 3 al 5. Amén. Amén. Dice el texto: de 16 años era Usías. ¿Sí está conmigo? Amén. 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5, presta atención. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vamos a saltar un poquito más adelante y vamos del versículo 16 al 21. Y ahí me vas a ayudar. Amén. Leo yo el primero y tú me ayudas con el siguiente. Dice el texto: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Clase? Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Todos juntos el versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre, en Cristo Jesús nos acercamos a tu trono, que es la palabra del Señor. La palabra que tú has dejado escrita y revelada para nosotros, inspirada, Señor, de tu mismo pecho, de tu aliento mismo, Señor, para instruir, para corregir nuestras vidas, para mostrarnos el camino correcto y el camino equivocado. Señor, ayúdanos a escuchar y entender el ejemplo de aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y danos, Señor, la correcta mirada, Señor, para entender y aplicar estas verdades a nuestra vida el día de hoy. Padre Santo, para ejemplo nuestro está este testimonio aquí. Permítenos, Señor, atender este ejemplo y responder al llamado, Señor, del arrepentimiento. Asístenos, Señor, en esta noche. Sé con todos presentes y ausentes, y con aquellos que están en la distancia. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Muy bien, mis hermanos, pues esta sesión, ¿verdad?, nos está recordando que cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, nunca va a ser de una manera cómoda, fácil o placentera. Repito y enfatizo, cuando el Señor nos llama a arrepentimiento, nunca va a ser, puede que esa experiencia sea incómoda, sea dolorosa, no va a ser fácil y no va a ser algo placentero. El Señor, a través del Espíritu Santo, dice el texto de Juan, que nos produce convencimiento de nuestro pecado. Observe lo que dice
el evangelista no se aparte del segundo de Crónicas, apártelo ahí con un separador. Amén. Amén. Y acompáñeme, por favor, al texto de Juan, capítulo 16, donde el Señor Jesús nos habla de la obra del Espíritu Santo. Y va a decir Juan 16:8, cuando Él venga, el Señor Jesús está hablando de cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo, al que también llama en versículo anterior el Consolador, o en el texto griego el Paracletos, convencerá, ¿qué dice? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el versículo 9, que es el punto al que quiere llevarle, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones, trayendo convencimiento de pecado. Gracias sean dadas a Dios, porque Él obra en nuestras conciencias muertas, si es que somos incrédulos, si es que no hemos venido a Cristo, obra en nuestras conciencias muertas. Y ahí es donde se cumple lo que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo nos convence. Me gusta mucho esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo llega a un punto en el que nos hace entender, nos hace comprender, nos convence. ¿Alguien te ha convencido? Dices, cuando entras a esas tiendas departamentales y te repites a ti mismo, no voy a comprar nada. Que recibes tu aguinaldo, que recibes el bono, que recibes no sé, algo. Andas millonario, te vas de lado, ¿no? Y entras a la tienda departamental y no falta, ¿verdad?, alguien que es muy hábil, ¿verdad? No falta el caballero, la señorita, ¿verdad?, que se acerca y son buenazos, luego tienen unas cosas y pruébatelo y mira y te queda muy bien y llega con nosotros y tú que estabas con resistencia dices no gracias, solo ando viendo y después no, bueno sí, ¿verdad? Somos vencidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se entiende que hay una previa resistencia. Las personas que están sin Cristo están en resistencia, están muertos, su conciencia está muerta. Y aquellos que son cristianos, pero que de alguna manera han llevado un patrón en el cual se han alejado, quizás su conciencia está endurecida, ¿verdad? Su conciencia está insensible en muchos sentidos por el engaño del pecado y necesitan ser por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Convencidos. Necesitan ser convencidos. Esta es la labor que hace el Espíritu Santo trayéndonos a Cristo. Otras veces el Señor obra en nuestras vidas para traernos arrepentimiento, trayendo a luz nuestros pecados, arrojando luz sobre nuestros pecados. Esto es una de las acciones que hace el Espíritu Santo, trayéndonos a luz nuestros pecados. Observa, por ejemplo, lo que Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de la acción de algunas personas que están viviendo en un patrón de pecado o que viven en desobediencia. Quizás no de una manera grotesca, pero de alguna manera se hace evidente que no están viviendo correctamente delante del Señor. Observa lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24. Y te doy un pequeño contexto. Pablo está escribiendo a Timoteo, enseñándole cómo debe guiar, pastorear y mentorear a la iglesia, y sobre todo cómo debe nombrar a líderes. Una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y Pablo de alguna manera le enseña acerca de los ancianos, de cómo debe delegar autoridad, ¿verdad?, a algunos. Y los versículos 24 y 25 hablan acerca de esto. De que los pecados de algunas personas salen a relucir, se asoman, ¿verdad?
Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, ¿qué dice? No pueden Permanecer ocultas. ¿Esto qué significa? Que cuando eres expuesto por el Señor, cuando eres descubierto, no necesariamente son las personas, a veces es Dios quien de alguna manera obra sacando a luz tu vida. Quizás con algún manejo que tú hiciste laboralmente, en el cual pues un gerente, un supervisor, estoy poniendo un ejemplo, estoy disparando al aire, un gerente, un supervisor dice, oye, te hizo fácil o algo y te dicen, oye, te regañan. Y sale a la luz y te llaman a la oficina y el jefe te regaña y ¿es algo cómodo? No, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento hemos incurrido en algún tipo de acto en el cual quizás hemos sido faltos de integridad por alguna razón y hemos sido expuestos. Y esa sensación produce en nosotros culpa y vergüenza, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas cuando nos llama al arrepentimiento. Por eso dijimos al inicio que el arrepentimiento no es un proceso cómodo. Cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, te va a poner en jaque. Ahorita que estamos hablando del Espíritu Santo convenciéndonos, dices, ay, qué bonito, ¿verdad? El Espíritu Santo convenciéndonos. Y sí que tú dando vueltas en la cama, ¿no? Pero otras veces estás dando vueltas en la cama porque ya estás experimentando el dolor de tus pecados, de las consecuencias de tus pecados, porque el Señor ha permitido que salgan a la luz. Él nos puede enviar incluso a uno de sus servidores para que nos reprenda. ¿Te diste cuenta, Tony? Nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Verdad? Nadie dijo amén. Déjame echarme un traguito. Yo creo que este es uno de los temas más interesantes de cómo obra el Espíritu Santo. Siempre pensamos que el Espíritu Santo me va a dar personalmente a mí convicción de pecado. El Espíritu Santo me va a llevar a un punto en el que voy a tropezar y me voy a ver expuesto y yo voy a ir al Señor. Pero otras veces el Señor utiliza sus instrumentos, utiliza sus siervos, utiliza la iglesia, utiliza un mensaje del pastor, utiliza el mensaje de algún maestro bíblico, utiliza algún hermano o hermana cercano a tu vida que está viendo que estás en una situación inadecuada y nos reprende. Y nadie dice amén. ¿A quién le gusta ser reprendido? Nadie. Pero es necesario. El salmista escribe y dice que el justo me reprenda será un favor, será como un bálsamo sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tú estás herido, necesitas medicina, necesitas sanar. Y alguien te lo tiene que aplicar. Cuando tus hijos se raspaban las rodillas y les ibas a aplicar el yodo, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! Y te decían barbaridad y media. Pero al final, tú eres la mano que va a aplicar la medicina. La realidad, mis amados, es que el Señor utiliza a sus siervos, utiliza a su iglesia para corregirnos. Esto es un tema importante porque, no sé, constantemente decimos, hay esta expresión pseudo cristiana, porque no es cristiana, que le dice, es que el pastor me está echando pedradas. ¿Has escuchado eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Es su conciencia la que los está acusando? Se sienten identificados con lo que... Se ponen el saco, ¿verdad? Y en vez de venir en arrepentimiento al Señor, se ofenden. Porque aunque no está diciendo, tú, Tony, tú, porque al menos, digo, habrá sus casos, ¿no? Excepcionales en el cuales, pues sí, el pastor sí le ponga mucha crema a sus tacos y sí exponga a personas, y eso sí es inadecuado. Eso sí es un ataque. Pero lo correcto es que cuando alguien está dando una enseñanza, está dando una predicación y está hablando de una manera general, está exponiendo el tema y el Espíritu Santo te está dando dolorosa convicción que sientes que casi te está hablando a ti, no te enojes con el mensajero, y uno nada más es el cartero. Responde al Señor que está hablando a tu vida. Por eso siempre les he dicho, cuando el mensaje te incomode, dale gloria a Dios.
Porque el Señor te quiere decir algo. Cuando vas a la iglesia y el pastor predica algo que no te gusta, dale gloria a Dios, porque eso es algo que Dios quiere obrar en tu vida. Yo les comentaba hace un tiempo que el pastor Emanuel Castillo es un siervo de Dios al que admiro mucho por su exposición bíblica, pero sobre todo hubo un par de veces cuando empezamos a congregarnos ahí en Príncipe de Paz, que sobre todo lo que pasaba era que pues el pastor, yo creo que ni nos conocíamos, o sea, nada, y el pastor predicaba algo y yo me enojaba, no me gustaba. Y ya no me acuerdo ni siquiera del tema de lo que predicaba, pero al final de cuentas yo salí enojado. Y salíamos, y yo, o sea, discutíamos, salíamos y yo estaba enojado el domingo por alguna razón. Yo estaba mal. Y yo se lo llegué a decir al pastor: gracias, pastor, porque usted me hizo enojar. Y por eso vengo aquí, porque el Señor lo usa a usted para reprenderme. Eso significa que Dios todavía me está mostrando su amor. Cuando el Señor te esté mostrando tus pecados, te esté llamando a arrepentimiento, eso significa que Dios todavía está mostrando su amor. Cuando no te diga nada, entonces sí, ten cuidado. Debemos entender que independientemente de cómo el Señor trate con nosotros, con nuestro pecado, es importante entender tres cosas. Punto número 1. El simple hecho de que Dios revele nuestro pecado en nuestra vida, nos apremia a arrepentirnos, no es un castigo. Es una prueba de su gran amor, misericordia y bondad. El autor sagrado, cuando escribe la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 12, hablando acerca de la profunda necesidad que tenemos de la disciplina, y dice el capítulo 12, versículo 5 en adelante, dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6, presta atención. Porque el Señor, al que ¿qué? Al que ama, disciplina. Otra vez, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Mis amados, es una muestra de su amor que el Señor corrija nuestras vidas. La paga del pecado, mis amados, es muerte. Y el Señor no quiere ver tu destrucción, el Señor no quiere ver tu ruina, el Señor no quiere ver el mal en tu vida. Por eso el Señor te llama al arrepentimiento, porque no quiere que te pierdas, porque no quiere que experimentes las consecuencias. Por eso cuando eres tentado te recuerda la palabra para que evites pecar. Cuando ya pecaste, el Señor te llama a arrepentimiento para que vengas a reconciliación con Él. Porque el Señor te ama, pero muchas veces el arrepentimiento va a llevar implicado un proceso de la disciplina del Señor. Y créeme, mis amados, y esto lo experimentó David en el segundo libro de las Crónicas, casi al final, donde David es tratado con dureza por la mano del Señor, porque Él escogió. Se le da a escoger, le dice: ¿qué prefieres? ¿La mano de tus enemigos o la mano del Señor sobre ti? Dice: prefiero siempre estar bajo tu mano. Mis amados, si el Señor nos corrige, es una bendición. Amén. Amén. ¿Algún comentario, algún aporte acerca de este tema que estamos viendo? Los veo muy calladitos. Porque después de la corrección viene la bendición. Exactamente. Después de la corrección hay un fruto de arrepentimiento. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Aún en la vida de un cristiano, el pecado lleva a la destrucción. No estamos exentos, mis amados, de las consecuencias del pecado. Pregúntale a David, pregúntale a Moisés, pregúntale a Pedro. No estamos exentos de las consecuencias del pecado, aún siendo cristianos. Y creo que aún más por ser cristianos, las consecuencias se hacen más patentes en nuestra vida. Nuestra vida se destrozará cuando no confesemos nuestros pecados. Mis amados,
nunca hay que rechazar la oportunidad de arrepentirnos. No rechace usted la oportunidad que Dios le está dando de arrepentirse. Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Si el Señor te está dando convicción de pecado, acércate al Señor, arrepiéntete. No esperes a mañana. No esperes a que te distraigas y se te pase. Siempre debemos de atender al Señor en ese momento. Punto número 2. El mejor momento para responder a Dios es en el momento en que se nos dé la convicción. Mientras más nos tardemos, más resistencia hagamos a su espíritu, más difícil se hará el humillarnos y arrepentirnos. No seamos como Jonás. No pretendamos huir del Señor, lo cual es vano, y experimentemos el trato de la mano del Señor. Debemos ir en el momento de la convicción. Amén. Número 3. Dios nunca nos pide algo, nos pide que hagamos algo para lo cual no nos haya dado la gracia primero para hacerlo. Fíjate lo que te está diciendo esto. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. ¿Y esto cómo está involucrado en el proceso del arrepentimiento? Observemos nuevamente, regresemos al Salmo 32. El Salmo 32, a lo mismo que el Salmo 51, son salmos de arrepentimiento, son salmos escritos bajo el yunque y el martillo de la convicción de pecado en el corazón del salmista. Y David dice en el versículo 3 y 4, mientras callé, Salmo 32, versículos 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, él experimentó casi un dolor como de enfermedad. Se marchitó, se enfermó, se acabó. No estoy diciendo, fíjate, y subrayo y enfatizo, no estoy diciendo que una persona esté enferma porque esté en pecado. La enfermedad puede llegar por cualquier razón. Pero lo cierto es que muchas veces experimentamos nosotros un dolor casi físico. Te duele la cabeza, no puedes dormir, te sientes mal, porque estás en una situación en la cual estás siendo apremiado. Pero sobre todo, el Señor nos capacita para ir a su presencia. Me gusta mucho este salmo porque más adelante, una vez que David confiesa su pecado, dice el versículo 8 y 9. Fíjate lo que va a decir este texto, que me parece fascinante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Clase, ¿quién es el que está hablando aquí? Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo David? Le va a hacer comprender. ¿Le va a hacer comprender? ¿Qué más le va a hacer? Que será guiado por Dios. Le va a mostrar el camino también. Sobre ti fijaré mis ojos contigo. O sea, le dice: voy a estar sobre ti, papito. Lo va a guiar todo el tiempo. O sea, estoy al pendiente de ti. Te voy a corregir, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso Dios es nuestro correcto modelo de crianza. Por eso Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, le va a decir: padres, que debemos, ¿qué cosa? Educar a nuestros hijos ¿en qué? A ver, vamos al texto porque los veo como, ¿de qué me está hablando? Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿qué dice? En dos cosas: en disciplina y amonestación del Señor. Él está mostrando un modelo y dice: debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Observa nuevamente el versículo 32, el capítulo 32, versículo 8, donde claramente el Señor está corrigiendo como un padre a David y le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué es lo que está haciendo, Carla?
Pues está Lo está criando, lo está educando en disciplina y amonestación. Le está diciendo, cuidadito David, te me vas por donde no debes porque te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta palabra puede sonar como muy consoladora, pero la realidad es que lo que está manifestando es la mano del Señor diciéndole, voy a estar sobre ti corrigiéndote. No te voy a dejar que vivas como vives. ¿Está usted de acuerdo con la mano del Señor? Sí. Amén. Dios nunca nos pide algo para lo cual no nos ha dado la gracia para hacerlo. En términos del arrepentimiento, esto significa que independientemente de lo fuerte que sea nuestra dependencia del pecado, es decir, qué tan estemos sumergidos en él, cuánto tiempo estemos involucrados en un patrón de pecado, su gracia nos puede liberar. Vamos a observar dos textos acerca de esto. Primera de Corintios 10:13. ¿Ya se aburrió? No. Vamos a apurarnos. Primera de Corintios 10:13. Pablo escribe a la iglesia corintia y les está recordando el testimonio de los santos y de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pero aquí está poniendo de ejemplo a los que pecaron. Esas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplos para que no pequemos de la misma manera, que no codiciemos, que no seamos idólatras, que no caigamos en fornicación, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Versículo 11, estas cosas están escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Así que el que piensa estar, ¿qué cosa? Versículo 12. Firme, mire que no caiga. Y aquí es donde el arrepentimiento nos va a llevar a un punto en el que sí podemos salir de las situaciones. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué cosa? Humana. Es decir, nada que sea que sobrepase nuestras capacidades. Amén. Es que no pude evadirme. Es que no pude resistirme. No, sí pudiste. Porque siempre, dice el Señor, no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Presta atención, subraya eso, más de lo que podáis resistir. Nunca vas a ser puesto en una situación que no puedas resistir. ¿Por qué razón? Clase. Porque Él sabe. Dice el texto. Sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? Salida. ¿Qué cosa va a dar? La salida. La salida. Siempre el Señor nos va a decir, vas para acá. Puedes salir de esto. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Cuando estás en una situación de lucha o de conflicto, el Señor te dice, cállate, salte de ahí, no discutas. Ahí está la salida, el Espíritu Santo te lo recuerda. Ahora tú decides atenderlo o decides ignorarlo. ¿Me explicó? Tú decides. El Espíritu Santo está ahí diciéndote las cosas, convenciéndote. Siempre te va a dar la gracia suficiente para poder soportar. Amén. Amén. Mis amados, debemos de llevar un estilo de vida de arrepentimiento. Debemos mantener nuestro corazón en una postura de humildad. Los corazones orgullosos no responden bien a Dios. Una verdad que se demuestra en la vida del rey Usías. Volvamos nuevamente al pasaje que leímos hace un momento de 2 de Crónicas 26. Amén. Este es un ejemplo del comportamiento que no debemos imitar. Esto es algo que me parece fascinante de la Biblia, porque la Biblia no nos habla de personas perfectas. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Noé fue perfecto? No. ¿Abraham fue perfecto? No. ¿Jacob fue perfecto? No. Dime otra persona. Moisés. ¿Moisés fue perfecto? No. Pablo. ¿Pablo fue perfecto? No. ¿Pedro? ¿Juan? ¿Jacobo? Nadie. Ninguno. Ninguno fue perfecto. Y me encanta, David no fue perfecto.
Samuel no fue perfecto. O sea, cuando la Biblia habla de estas personas, casi siempre nosotros tendemos a verlas como personas extraordinarias, pero ellos no son extraordinarios. Lo extraordinario es Dios quien está obrando en sus vidas, en las vidas de sencillos humanos y pobres pecadores. Eso es lo extraordinario, que Dios utilizó incluso a personas comunes y corrientes como tú y como yo. No son diferentes ellos a nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Por eso es importante entender cuando leemos acerca de estos hombres y mujeres de la Biblia, ¿verdad? Entender que no son diferentes a nosotros. Nosotros también somos iguales. ¿De qué manera podemos nosotros identificarnos? Están escritos ahí para enseñarnos algo. Ahora, aquí el punto, lo que debemos de ver es ¿qué hicieron ellos positivo en la gracia de Dios que debemos nosotros aprender o imitar? ¿Y qué cosas en su pecado, en su orgullo, en su rebeldía no hicieron bien y de las cuales debemos ¿qué? Atender, amonestarnos y evitar? Todo tiene una enseñanza para nosotros y es lo que vamos a ver en el testimonio del rey Uzías. Amén. Amén. Nuevamente vamos a leer otra vez el texto, ya lo acabamos de mencionar, y vamos a hacer algunos comentarios y vamos a hacer algunas observaciones basadas en las preguntas que tenemos aquí. Amén. Amén. Dice el versículo 1, entonces todo el pueblo de Judá era el reino del norte o del sur, clase. Del sur. No, De- Del sur. Sí, ¿no? A ver, repasen en su memoria. Sí, del sur. del sur. Eran todos los demás del sur. El reino del sur. Sí, del sur. Sí, todos los demás eran del norte. Ok. Acuérdate que todos los reyes del rey, cuando se divide después de Salomón, todos los reyes de Israel del norte son chacalones. Roboam. Y todos los reyes del sur, de Judá, algunos fueron piadosos, pero la mayoría fueron reyes impíos. Algunos se salvan, vamos a decirlo así. Y esto es lo que tú vas a encontrar en los libros de Reyes y de Crónicas, ¿verdad? Vas a ver un testimonio de sus reinados, de sus formaciones, de su vida espiritual y de las implicaciones que eso tuvo, ¿verdad? Para los juicios del Señor, ¿ok? Muy importante tener esto presente. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. La expresión durmió con sus padres es un eufemismo, ¿verdad? Es una forma simbólica, no simbólica, es una forma sutil, ¿verdad? De decir que pues falleció, ¿verdad? Hoy decimos, bueno, ya partió, ¿no? Ya está descansando, ¿no? Dormir es un eufemismo de morir. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y presta atención a esto. Esto es importante porque tiene mucho que ver con el impacto que va a tener Uzías dentro de la historia del pueblo de Dios. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y, ¿qué dice? 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 52. ¿Son muchos o pocos? Es un montón de tiempo, casi por poco llegó a los 60 años reinando. Es un titipuchal de años reinando. Es por esto, y este dato te lo insisto, vienes a un estudio bíblico. 68 años tenía. De hecho, este es uno de los reinados más largos del linaje de los reyes. Es uno de los reinados más largos y sobre todo es uno de los reinados más estables, política, militar y económicamente hablando. Por esta razón, cuando tú lees a los profetas y lees al profeta Isaías y lees Isaías capítulo 6, versículo 1, ¿te acuerdas del llamamiento de Isaías que ya lo vimos? ¿Verdad? Dice, el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. ¿Por qué menciona esto el escritor sagrado? ¿Por qué menciona esto Isaías? Porque es importante recalcar esto, porque el reinado de Uzías fue un reinado de mucha seguridad y de mucha estabilidad. Y fue algo que marcó la conciencia de la nación en esa época. Cuando murió el rey Uzías,
cuando se quedó vacío el trono, cuando no se sabía qué se iba a pasar. Imagínate, después de 52 años, o sea, hubo niños que nacieron, se casaron, tuvieron hijos y probablemente muchos murieron y seguían Usías de rey. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Por eso fue un impacto muy grande. Reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y aquí viene el punto importante que debemos de notar y que va a ser un marcado contraste más adelante. Dice, ¿e hizo qué cosa? Lo recto. Lo recto. Pero presta atención. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto siempre me parece una nota muy importante de parte del Espíritu Santo, inspirando el texto, porque nos está recordando para quién hacían las cosas, delante de quién estamos nosotros, delante de los ojos del Señor. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, es decir, siguió el ejemplo piadoso de su padre. Padres, por eso es importante, papi, mami, que le demos un buen testimonio a nuestros hijos, porque eso es algo que va a causar un ejemplo y un impacto que va a perseguir a generaciones. Tus hijos van a tomar sus decisiones, pero ellos pueden seguir tu ejemplo. ¿Sí estás de acuerdo conmigo, clase? Sí, amén. ¿Ya te dormiste? No. Y presta el versículo 5. Dice, y persistió, no solamente hizo lo recto, sino persistió. ¿Persistió en qué cosa? En buscar a Dios. Debemos nosotros buscar al Señor también. Pero no solamente buscarlo, sino persistir en su búsqueda. ¿Cómo se llama nuestro estudio? En busca de Dios. Por eso nosotros debemos de tener esta actitud, persistir en buscar al Señor. Mis amados, tú y yo somos esta clase de personas a veces que buscamos al Señor cuando nos va mal y lo dejamos de buscar cuando nos está yendo bien. Y bien, entendámoslo así, entre comillas, bien en términos materiales. Es decir, cuando ya tenemos una cierta, temporalmente tenemos una estabilidad económica, cuando quizás tenemos una relación personal, cuando se ha satisfecho algún vacío carnal de nuestra vida, material, se nos hace feliz. Cuando estuviste orando por trabajo, Dios te da trabajo y ahora ya no te congregas. Pero entiende el punto que es, el trabajo no está mal, el punto es que dejas de persistir en buscar al Señor. Tú puedes tener un trabajo, pero hacer el esfuerzo, hacer la lucha, la perseverancia por seguir buscando al Señor. Debemos buscar al Señor, mis amados. En medio de todos los afanes, en medio de las ansiedades, en medio de las distracciones, incluso en medio de las cosas legítimas. En medio de las cosas legítimas, no podemos permitir que incluso las cosas legítimas, entiéndase quizás el matrimonio, entiéndase quizás la familia, entiéndase quizás el trabajo, entiéndase quizás todas las cosas de bendición, pero si te alejan del Señor, se convierten en tropiezos. Persistió en buscar al Señor en los días de Zacarías. Y sí, está hablando del profeta. El profeta Zacarías dice que es entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice el texto? Prosperó. Él le prosperó. Pregunta número 16. Estamos en nuestro libro, página 67. Dios prosperó a Usías porque buscaba al Señor. Amén. Amén. ¿Hay bendición cuando buscas al Señor? Sí. Y esa bendición se puede manifestar de cualquier manera. No necesariamente tiene que ver en bienes o en una situación de una cierta posición, de ninguna manera. Amén. Amén. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mis amados, esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, la verdadera bendición es la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo lo demás gira alrededor. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 6 que debemos buscar al Señor. ¿Buscar al Señor qué? Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia.
y todas estas cosas, y cuando esté diciendo estas cosas, está hablando de todo lo anteriormente mencionado. No os preocupéis por el que comeréis, que beberéis, que vestiréis. Todas estas cosas, dice que vendrán por añadidura. Ahora vamos a ver el contexto, amén. Volvamos a 2 de Crónicas 26. Voy a leerte así de rapidito. Antes de que vayamos al 16, quiero que veamos del 6 al 15. No me gusta leer los textos así sesgados. Quiero que veas, lo voy a leer yo rápidamente, para que observes cómo la obra de Dios se dio durante el reinado de Usías. Versículo 6. Sígueme con tu vista. Nos quedamos en el 5, que Dios le prosperó porque buscó al Señor. Amén. Amén. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Es decir, le dio victoria contra sus enemigos. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿qué cosa? Poderoso. Altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Es decir, tuvo muchos terrenos, un reinado sumamente próspero. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales tenían la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, hasta tecnológico salió, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, le fue bien, ¿verdad? Fue un gobierno fuerte, próspero, económicamente hablando, le dio contra sus enemigos, poder militar, o sea, estaba seguro, no falta nada. Ahora observemos el versículo 16. Oh, mis amados, el gran peligro en el que estamos tú y yo es cuando el Señor nos bendice y nos olvidamos de dónde viene la bendición. Cuando el Señor está presente en nuestras vidas, nos da de su bondad, de su gracia, de su misericordia, y se nos olvida. Cuando el Señor te da sanidad y se te olvida quién te la dio. Cuando el Señor te da empleo para alimentar a tu familia y se te olvida darle gracias y poner al Señor, al servicio del Señor, lo que Él te ha dado. Cuando el Señor nos da con cucharón, decía mi mentor, nosotros le damos con cuchara y Él nos da con cucharón, decía mi mentor. Dios es abundantemente generoso en sus bondades, en sus misericordias, con la vida de tus hijos, con la vida de tu familia. Tú y yo, en una determinada proporción, tú has experimentado la bondad de Dios en tu vida, ¿sí o no? Amén. Amén. Y nuestro corazón inevitablemente tiende a olvidarse del favor, de la gracia de Dios recibida. Dice el versículo 16, estableciendo un contraste. Mas cuando ya era, ¿qué cosa? Fuerte. Su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué?
porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ya sentía que tenía todos los ejércitos, que tenía toda la lana. Se sentía seguro, se sentía capaz de poder hacer lo que quería. Se olvidó de dónde provenían todas estas cosas y qué cambios ocurrieron cuando Uzías fue infiel al Señor. Dice que entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y esto es un asunto que tú dirías bíblicamente, o sea, nosotros lo vemos desde acá y dices, pero ¿cuál es el problema? Es un problema serio, porque él no entendía cuál era su posición. Dios le había dado mucho y él quería más. ¿Era soberbia? Sí, fue un acto de soberbia, porque él está tomando una posición que no le corresponde. En aquellos entonces, y es lo que le dicen los sacerdotes, versículo 17, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento de cuando nos reprenden las personas de la iglesia? Se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Es decir, esta no es tu labor. Dios nos ha puesto a nosotros. Dios ha vertido su unción sobre estas personas. A ti no te ha dado esto. ¿Por qué quieres usurpar una posición que no te toca? Esto fue un acto de soberbia, es un acto de orgullo, porque él sentía que ya lo había prosperado el Señor tanto que no le iba a negar absolutamente nada. Él pensó, pues yo puedo ir y ofrecer incienso sin ningún problema. Y fue detenido. Le dijeron, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahora, esto es muy importante porque en el contexto del Antiguo Testamento, si algo debía de tener todo individuo, incluso el rey, es temor y reverencia delante del Señor. Y eso fue algo que él olvidó. ¿Fue humilde? No. No. ¿Verdad? No reconoció que estaba haciendo mal. No reconoció que estaba haciendo mal. Por eso vamos a ver en el versículo 19 la respuesta, ¿verdad? Se le enseñó, ¿verdad? Dice la pregunta número 18. ¿Cómo respondió Uzías cuando fue confrontado con la verdad? Con enojo. Dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué pasó? Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Su lepra. Ahora, la lepra es una enfermedad como cualquier otra, pero la enfermedad de la lepra bíblicamente tiende a ser también una ilustración y un símbolo y una manifestación visible, porque esto no es alegórico, ¿eh? ¿Te acuerdas también de la hermana de Moisés? ¿Quién fue la hermana de Moisés? Miriam. ¿Verdad? O María también en algunas otras traducciones. Números 12 le llama María. Y bueno, Números 12 nos habla de cuando, pequeño paréntesis, cuando Aarón y María o Miriam se pusieron a murmurar contra Moisés, ¿verdad? De por qué se había casado con, en fin. Empezaron a murmurar sin fundamento y empezaron a soliviantar también al pueblo. Y el Señor los llama al tabernáculo. Están los tres delante del Señor en el tabernáculo. Viene la gloria del Señor en la nube y aparece lepra en la carne de María, de Miriam. Siempre es importante tener en cuenta esto, es una ilustración del pecado. No necesariamente vamos a explicar también, no necesariamente la lepra es un símbolo, no necesariamente la lepra es alegórica, pero aquí vamos a ver que se presenta de una manera literal para manifestar el enojo del Señor. Mis amados, ¿qué es lo que está haciendo el Señor al manifestar lepra en la frente de Uzías? Apartarlo. Apartarlo, ¿ok? ¿Qué más estaba haciendo? Corregirlo. Corregirlo, humillarlo, ¿ok? ¿Era necesario esto?
¿Era necesario esta acción? Para la corrección. Para la Sí, corrección. para su Sí. corrección, por lo que había hecho. Por esta temeridad, esta insolencia que él estaba cometiendo, esta falta de temor de Dios que él estaba incurriendo. Era necesario esto. Mientras él estaba en medio del pecado, Usías se le fue dando oportunidad para arrepentirse. ¿Cómo Dios le da oportunidad de arrepentirse? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por cuando le dicen los sacerdotes, ¿no? Que le dicen que no. Hay una oportunidad, le dicen, sal de aquí. Sí. Has prevaricado, no te será para gloria delante del Señor. Y él responde de una manera equivocada, pero, y ve, con ira, ¿verdad? No responde correctamente al llamado al arrepentimiento. Y el Señor trata con él en disciplina, manifestando la lepra en su rostro, en su frente, delante de los sacerdotes. O sea, de una manera expuesta, exhibida, lo exhibió. Fue una disciplina pública, ¿verdad? Versículo 20, le miró el sumo sacerdote Azarías, todos los sacerdotes, y he que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir. Ahora sí ya no se puso rebelde, ¿verdad? ¿Ya no lo ves ahí llenándose de coraje? ¿Ya no lo ves ahí alegando? Ahora sí, mira, como decimos en buen mexicano, ¿dobló qué? Dobló las manitas. Así, mira, agarró el incensario y dijo, claro que sí, ahorita, mira, pero de volada me salgo. Usted perdone. Mis amados, muchas veces tú y yo, no muchas veces, todo el tiempo, recibimos la bondad, la bendición del Señor y nos ensoberbecemos. Cruzamos límites. Somos reprendidos por Dios, por el Espíritu Santo, por su palabra, por su pueblo, por sus ministros, y respondemos a veces de esta manera. Y luego te estamos preguntando, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Necesitamos muchas veces ser humillados y ser quebrantados para entender cuál es nuestra posición, para volver a una situación de humildad, de honestidad y sobre todo de arrepentimiento. El arrepentimiento, mis amados, endereza nuestros pasos, endereza nuestras manos, endereza nuestro corazón. El propósito del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Por eso, mi amado, mi amada, te lo pido encarecidamente. Y a todos los que nos escuchan, huye de los mensajes que te adulan. Huye de los mensajes sensuales que te dicen, este va a ser tu año, tú eres un ganador, tú te va a ir todo bien, paz y seguridad. Huye de los ministros, entre comillas, ministros de Satanás. Huye de todo mensaje que te adula, que te dora la píldora, que te suaviza las cosas, que no te hace sentir mal con tu pecado. Huye de una predicación que no presenta la cruz. Huye de una predicación o de un testimonio que no presenta a Jesucristo, que no glorifica a Cristo, que exalta tu vanidad, tu orgullo, tu materialismo, tu carnalidad, tu sensualidad. Huye de eso, porque te está llevando al mismo infierno. No va a haber buenas consecuencias si tú escuchas esos mensajes. Por eso Pablo le dice a Timoteo que en los posteriores tiempos habrá gente que no quiera sufrir la sana doctrina. Y dice, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de arrepentimiento, ¿qué crees? Te va a poner en jaque. No te va a gustar. La gente se va a levantar y se va a ir. Tus amistades te van a dejar de hablar. Tus hijos van a decir que estás loco, que estás loca. Así nos dicen. Vas a estar en batallas, vas a estar en luchas. Te vas a quedar solo en Navidad y en Año Nuevo. Vas a ser el aleluyo de la oficina. Vas a tener que ir solo a la congregación porque nadie quiere ir contigo. Eso es parte del llamado de cargar nuestra cruz. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El que no deje padre, madre,
bienes, no puedes ser mi discípulo. El llamado al arrepentimiento es un cambio de ruta, mis amados. Y nos está llamando a tomar el camino que nos lleva a la vida eterna. Mateo capítulo 6 nos dice que estrecha es la puerta, angosto el camino. No todos entran, no todos pasan, porque no es cómodo. Literalmente a veces cuando el Señor nos está quebrantando es cuando nos damos prisa. Cuando somos heridos, nos apresuramos. ¿Qué es una persona arrepentida? Apunta esto porque es importante y con eso culminamos nuestra sesión del día de hoy. Con base en lo que hemos visto en esta lección 4, lo que hemos visto hasta el día 1, 2, 3 y 4, considera, por favor, las siguientes afirmaciones que describen las formas que una persona sensible a la obra de Dios debe dar convicción. Es decir, ¿cómo se manifiesta una persona que realmente está arrepentida? ¿Cómo puedes darte tú cuenta de que estás en un proceso de arrepentimiento? Que estás en una vida de arrepentimiento. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo puedes percibirlo? Punto número 1. Un arrepentido renueva su mente con la verdad de la Escritura. Renueva su mente con la verdad de la Escritura. A esto es a lo que se refiere el Salmo 1 cuando dice que es bienaventurado el que medita en la palabra del Señor. Déjame leerte el texto para que podamos hacer una correcta aplicación. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero presta atención al versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el domingo. En su ley medita el sábado en la tarde, de día y de noche. El secreto del éxito espiritual, y subrayo, del éxito espiritual, está aquí. Esto fue lo que se le aseguró a Josué en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una persona arrepentida renueva su mente con la verdad de la Escritura constantemente. Según estos dos ejemplos de Josué 1:8 y el Salmo 1:2, la mente de una persona regenerada, de una persona arrepentida, renueva su mente con la verdad de la Escritura ¿cada cuándo? Constantemente, de día y de noche. La batalla de la tentación es en la mente. Y el proceso del arrepentimiento comienza cuando tú estás meditando en el Señor todo el tiempo. Y tú mismo te das cuenta. Dejas de meditar en la palabra del Señor una semana, 2 semanas, y empiezas a ver cómo te empiezas a torcer más que un cheto. Cómo tu corazón se empieza a rebelar, te empiezas a envanecer y ya les empiezas a contestar a los de la oficina y empiezas a pelear más. Y vas a tener luchas, pero ya no respondes del mismo modo. Tu carácter ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de la palabra del Señor. Punto número 2. Un arrepentido responde a Dios inmediatamente. ¿Cómo responde a Dios? Inmediatamente. Responde inmediatamente. Es decir, no te esperas. A la primera señal de convicción, admite su pecado delante de Dios, se aparta de él y se vuelve al Señor. Cuando Natán confronta a David, a través de esa parábola, de esa historia que le presenta el oveja, le dice, tú eres ese hombre. Y él dice, ay, no te creo. No, él responde y dice, sí, he pecado. Él responde de esta manera. Punto número 3. Un arrepentido obedece completamente a Dios. ¿Cómo obedece? Completamente.
obedece completamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primera de Juan capítulo 5 nos recuerda que cuando estamos nosotros en una relación salvífica con el Señor, nuestra perspectiva de la palabra de Dios cambia. Dice Primera de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Punto número 4. Un arrepentido sigue a Dios personalmente. ¿Esto qué significa, clase? A ver, ¿tú crees que sí? ¿Qué crees que significa? ¿Qué crees que significa esto de que sigue a Dios personalmente? ¿Qué crees que significa? Tiene una convicción de poder hacer lo que a Dios le agrada. Inmediatamente, como mencionaste en un momento en el anterior punto, de ir a Dios, a recurrir a Dios, a pedir perdón, a recurrir a la Escritura, tener intimidad ahí con Dios, literalmente, ¿no? Día con día, instante, literalmente, ¿no? Ok. Por convicción. Forma parte de todo esto, pero ¿qué significa seguir a Dios personalmente? Tu decisión, tu convicción. Tu decisión, tu convicción. En agradar a Él, sin que quedar bien ante los demás. Ok, cerca, está muy cerca, está muy cerca. Hacerlo tú porque realmente lo quieres hacer, o sea, lo quieres hacer. ¿Qué significa No para eso, agradar clase? a las personas. ¿Qué significa eso? Sí, estamos hablando de obediencia completa, pero seguir a Dios personalmente, ¿qué significa? No importarle nada y seguirlo ahí. O sea, Estar más en comunión con Dios. Depender de saber que Él es sí, la respuesta. tiene que ver con eso, pero tiene que ver con algo fundamental que acaba de comentar mi hermana Blanca. O sea, La palabra. tú tienes que responder a Dios por ti mismo. Tu relación con Dios es personal. Yo no puedo esperar a cambiar cosas en mi vida, obedecer, leer la Biblia, hasta que mi esposo o mi esposa quiera. Yo no puedo esperar a que mis hijos quieran. Tu esposo o tu esposa nunca va a querer. Tus hijos nunca van a querer. Por sus propios medios, entiéndeme. Tú debes hacer lo que tienes que hacer por ti. Salvación es personal. Es personal. Y la santificación también. Cuando tú llegues delante de la presencia del Señor, tú no vas a hacer, tú no vas a responder, el Señor no va a darte las coronas por el trabajo de tu madre. ¿Sí me estoy explicando? Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Esto me parece sumamente importante, mis amados, porque nosotros a veces tenemos esta cuestión de, es que no voy por mis hijos, es que no voy porque esto, es que no voy porque aquello. Yo te voy a decir una cosa, el día que estés, cuando el Señor te llama a su presencia, ahorita que andamos con muchos enfermitos, el Señor está llamando a mucha gente a su presencia. ¿Qué excusa le vas a dar? ¿Es que en tu oficina? ¿Es que tus hijos? ¿Es que el primo, la prima? ¿Es que la suegra? ¿Qué excusa vas a tener? Una hermana nos comentaba hace 15 días de una persona que, no voy a decirlo, vive muy cerca de aquí, que nosotros la conocimos. Se congregaba con nosotros esporádicamente. Desde ahí también ya había un patrón de conducta. Pero el punto es este. Dice, ay, quisiera congregarme. Oye, hay una reunión aquí cerquita. Ay, no, es que la hora, y es que el negocio, y es que... ¿Me explico? Este patrón de estar buscando excusas. Tú realmente no quieres ir.
No importa qué tan lejos esté, te aseguro que si yo te invito a una fiesta y te invito al bodorrio, aquí en los bailongos, aquí abajo del puente aquí de Deportivo, ¿verdad? Que siempre que salgo por ahí está pero re buena el sonidero ahí, el raspado de chancla y los pasos prohibidos. Pero mira, así de gente. Pero te aseguro que si esa gente le invitara a la iglesia, busca todas las excusas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque no es de su interés. Y te voy a decir una cosa, deja de estar arreando a la gente. Sigue a tú personalmente al Señor. Cuando estaban los discípulos junto con Jesús resucitado, Pedro le cuestiona acerca de Juan y le dice, oye, pero acerca de... Se decía que Juan no iba a morir, ¿no? Le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y le dice a Pedro, sígueme tú. Deja de estar viendo lo que hace fulanito, sutanito, menganito de tu familia o de la congregación. Sígueme tú. Si un líder, si un pastor falla, sígueme tú. No estés es que, ministros, personas, hermanos, hermanas, ancianos te van a defraudar. Sígueme tú. No pongas tu mirada en las personas. No bases tu compromiso con el Señor en lo que otros hacen. La actitud de tu corazón no puede ser, si otros me acompañan voy, y si no, no voy. No. Si te toca ir solo, irás solo. Así es esto. Punto número 5, y con eso terminamos. Una persona arrepentida acepta fielmente la disciplina de Dios. Acepta fielmente la disciplina. ¿Te acuerdas que leímos hace un momento Hebreos capítulo 12 y dice, si no recibís la disciplina, no eres su hijo? Todo aquel al que Dios recibe por hijo va a pasar por disciplina, por corrección. Y la corrección de Dios no es para tu destrucción, sino es para tu crecimiento, es para tu madurez, es para tu bien. Con base en esto, mis amados, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios al arrepentimiento? ¿Como Usías? ¿Te vas a rebelar? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a ofender? ¿Te vas a cambiar de iglesia? ¿Te vas a cambiar de estudio? Sí, disparando al aire. ¿Qué vas a hacer cuando un hermano o una hermana te da una corrección que tú sabes que es bíblica? Que te está diciendo, mi hermano, mi hermana, mira, la Biblia dice esto, le estás regando en esto. Que claro, hay gente que no tiene formas, ¿verdad? Así son los cristianos a veces. Son medio bruscas. Pero te puedo garantizar una cosa, cuando tú sabes que te están diciendo algo que es verdad, aunque te lo digan de mala manera, acéptalo. Acéptalo. Ten la humildad de aceptarlo. Luego dicen, si David, Salomón pecó, entonces ¿yo qué? Voy a esperar. Pero no se es- salen por la Ajá, tangente. es que lo que dices, no hay un escudo, ¿no? No hay que Es una excusa. escucharnos en eso. Mira, yo Porque, bueno, provengo, para excusas, yo provengo de una generación en la que, yo le decía a Carla, ¿no? Yo provengo de una generación en la que yo tenía muchas mamás y muchas tías en el Señor, ¿no? O sea, muchas personas, ¿no? Entonces, y personas que desde que era un chamaquito, me exhortaban y me corregían de muchas maneras, a veces incluso no bíblicas, pero lo que me decían era bueno y era bíblico. Mira, corrige esto, no hables de esta manera, no digas esto, esta manera, estas formas, esto así, esto asado. Algunas cosas las atendí y otras cosas, pues la verdad es que no atendí. Y otras cosas me enojé, me molesté. Y yo estoy seguro que tú también te has enojado. Que alguien te ha corregido, el Espíritu Santo te ha corregido, la palabra te ha corregido y te has molestado, te has ofendido. Porque el orgullo es terrible. Y sobre todo porque no queremos ser honestos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a responder al llamado de Dios? ¿Como Usías?
¿Qué estás esperando? ¿Que el Señor trate contigo? Sí, pero con misericordia. ¿Y sabes cómo va a responder? ¿Sabes cómo va a tratar contigo con misericordia? Cuando te arrepientes. Teniendo un arrepentimiento genuino. Claro. Quiero hacerte este comentario y es importante. El Señor en su bondad y en su misericordia puede guardarte de las consecuencias, pero no es una tangente que va a estar siempre presente. La probabilidad casi del 99% es que vas a lidiar con las consecuencias, porque si no, no aprendes. Pero la realidad, mis amados, es que Dios es bueno todo el tiempo. Al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Dios siempre va a ayudarte si tú vienes a Él en arrepentimiento, sinceramente. Si entregas tus pecados a Él, Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Él va a hacer algo nuevo contigo, con tu vida. Y va a seguir corrigiéndote. De una vez te lo digo. Te va a corregir hoy, te va a corregir mañana y te va a seguir corrigiendo aunque tengas 80, 90 años. Gloria sea su nombre. Porque cada vez que eres corregido significa que hay algo que no había que estar en tu vida, que impedía el perfeccionamiento de tu vida para la imagen de Cristo. El arrepentimiento nos capacita para glorificar a Dios. ¿Quieres glorificar a Dios? La forma de glorificar a Dios va más allá de cantar bonito. La forma de glorificar a Dios va más allá de predicar, de enseñar, de hacer un ministerio. La forma de glorificar a Dios es a través de una vida de arrepentimiento. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios, respondiendo inmediatamente a la corrección, obedeciendo completamente, siguiéndolo personalmente, aunque otros no lo quieran seguir, y aceptando fielmente su disciplina. Mis amados, que el Señor nos ayude a responder a su llamado de arrepentimiento. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos, Señor, la gloria, te agradecemos, Señor, por este tiempo en el cual hemos estado en estudio, en tu palabra, hemos estado meditando, Señor, en tu palabra, a través de este material que estamos estudiando, Señor. Yo ruego que en nuestras vidas, en nuestros corazones, haya sincero, profundo, honesto, humilde arrepentimiento, Señor, para que tú puedas, Señor, traer transformación y renovación en nuestras vidas. Señor, ciertamente sabemos que hay mucho trabajo todavía en nosotros que tú tienes que hacer. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz y responder fielmente, rápidamente, obedientemente, sinceramente, Señor, sin resistirnos, sin enojarnos, sino decir, sí, Señor, trabaja en mí, moldéame como barro, Señor, en tus manos, bendito alfarero, para que pueda ser una vasija que te dé la gloria. Ayúdanos, Señor, en este propósito y que esta enseñanza se haga carne y añadas bendición a ella en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Divino Maestro. Amén. Amén. Mis amados, pues recuerde usted que usted tiene que echarme la mano, ¿verdad? Para no atrasarnos. Usted va a contestar, ¿sí, clase? ¿Verdad que sí? Sí. Usted va a contestar el día 5. Y este es personal. Entonces saque usted su libreta el día de mañana, cuando termine del culto, regrese a casita, échese un cafecito, prepárese los ricos, sé como a usted le gusta, un panecito, y manda a la gente a que haga sus cosas y usted se sienta a hacer su estudio del día 5. Amén. Hace usted su ejercicio, ¿verdad? Contesta todo lo que más que usted pueda. Y vamos a ver la próxima semana la lección número 5, hablando acerca de la gracia, la provisión de Dios para cada necesidad. Va a ser una lección maravillosa y yo espero que usted nos esté acompañando en este estudio. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, usted lo va a ver posteriormente a través de YouTube, SoundCloud y Spotify. Ténganme paciencia, no he subido los videos porque no he tenido computadora, pero ya la tengo. Y pues gracias por sus oraciones y su apoyo, Dios les bendiga. Mis amados, recuerden todos los días plan de lectura McChain, lunes y viernes tenemos la lectura de nuestro audiolibro y los sábados nos vemos aquí
a las 6 de la tarde. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, y el día de mañana nos vemos en la iglesia del Señor. Tengan ustedes una excelente semana, Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.